siguen bloqueando la entrada, que a esta hora no hay ni siquiera lista de desaparecidos. El gobierno de España, viendo que Mazón estaba en shock, ¿por qué no interviene antes? ¿Por qué no interviene? Porque el choque, decían, hay quien decía en Moncloa, es que el choque administrativo, hombre, no es un gobierno al que no le gusta ir al choque administrativo. ¿Por qué no han intervenido antes? Porque también esto les afecta a ustedes. Mire, vamos a ver. Esto es muy importante que usted me lo pregunte, porque aquí es, digamos, el aspecto en el que tenemos que hacer más pedagogía. Ningún experto en catástrofes considera una buena idea quitarle el control a la administración que tiene más conocimiento del territorio y más medios y más mandos operando en el territorio. Esa no es una buena idea. Pero es que además nuestro país tiene una arquitectura institucional de distintos niveles en el que claramente lo que se establece es la necesidad de cooperación, de colaboración. Y esa colaboración, créanme, se ha dado en todo momento y se está dando cada día. La apuesta por la colaboración en una catástrofe de estas características es clave. Sustituir a quien está al frente de una catástrofe, teniendo además el mayor conocimiento del territorio y los mayores medios disponibles en el momento, obligaría a perder mucho tiempo. Tengan en cuenta que toda la cadena de mando, mandos intermedios, bomberos, protección civil, etcétera, tendría en una situación de estas características que ser reemplazada. Y eso haría perder un tiempo precioso. Lo que tenemos que hacer es colaborar, y es lo que estamos haciendo. Ir provisionando de medios cada vez mayores, paulatinamente, cronológicamente, de manera que puedan ser asimilados. No se trata de poner muchos medios de golpe, se trata de poner los medios que se puedan coordinar y que se puedan distribuir adecuadamente por el territorio. Las personas que vayan a los lugares y que puedan ser útiles, no que en algunas ocasiones